Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie ¿Qué es la iglesia? Esta es la enseñanza número 7. Entonces, hermanos, hoy día terminamos esta tetralogía en esta serie ¿Qué es la iglesia? Gloria a Dios. Esta es la cuarta parte de cómo identificar una iglesia de sana doctrina. Y hoy día continuamos, hermanos, con la tercera marca de la iglesia. La administración de las ordenanzas. ¿Se acuerdan? Ya vimos la primera marca, que es la predicación correcta de la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda marca? ¿Cuál es la segunda marca? La disciplina eclesiástica. La semana pasada vimos la tercera marca, y es la administración de las ordenanzas. Aleluya. Y en esto de la administración de las ordenanzas hay dos puntos muy importantes, que es el bautismo, que ya lo estudiamos la semana pasada, pero hoy día hablaremos, gloria a Dios, de otro punto muy importante, que es la Santa Cena, o la Cena del Señor. Hermanos, y este tema es más polémico que el tema del bautismo. Y dicen los historiadores que no hay un tema que ha derramado tanta sangre y gastado tanta tinta como el tema de la Cena del Señor. Este tema causó muchos muertos durante la Reforma Protestante, hermanos, por si no lo sabían. Y aún hoy hacen nuevas interpretaciones semanales sobre este tema. Pero este tema, escuchen, no está abierto a interpretaciones personales o particulares. Tampoco está abierto a debates. ¿Por qué? Porque esto es parte de la ortodoxia cristiana, junto con el bautismo. Si en una iglesia no se practica el bautismo, no se practica la cena del Señor, esa iglesia no es de sana doctrina. Y esto no lo digo yo, no lo dice Casa de Oración. Esto es lo que enseñaron los primeros reformadores, los primeros cristianos, los padres de la iglesia. Desde Ambrosio, Agustín, Irineo y muchos otros que estuvieron a favor de estas doctrinas. Entonces hoy hablaremos de la Cena del Señor. Para eso les voy a invitar a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y seguramente se les va a caer muchas cosas que creían con respecto a la Cena del Señor, que no te enseñaron bien. Tal vez muchos hasta se enojen por ellos. Pero esto no sale de mi subjetividad. Gloria a Dios. Esto yo lo voy a respaldar con la palabra de Dios. Amén. Así dice el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hasta ahí. ¿De quién recibió esta enseñanza Pablo? ¿De los apóstoles? ¿De Pedro? ¿De Juan? Gloria a Dios. ¿De quién? Del Señor. Alguien dirá, pero pastor, si cuando estaba reunido en esa cena no estaba Pablo. Sí, pero recordemos que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Pablo fue instruido, enseñado directamente por el Señor. Lean Gálatas, lean Primera de Corintios. Gloria a Dios, ahí está. Segunda de Corintios, ahí está todo lo que le aconteció a Pablo. Ya lo estudiamos, por eso decimos que el apóstol que reemplazó a Judas fue Pablo. Y aquí vemos cómo recibió del Señor Jesús esta enseñanza sobre la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermanos, y en el capítulo 10, si ustedes lo leen, no lo vamos a hacer nosotros, Pablo amonesta sobre la idolatría. Pero quiero que noten que hay una interrelación. No es casualidad lo que Pablo está enseñando. Porque los cristianos de Corinto estaban malinterpretando la cena del Señor. Por eso Pablo hace una aclaración por los abusos que se estaban cometiendo. Y esto lo estaban volviendo, gloria a Dios, como una idolatría. Y no entendían lo que era en verdad, o lo que significaba en realidad, gloria a Dios, aleluya, la cena del Señor.
Y aquí Pablo lo va a explicar. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, todas las veces. Hermanos, esto no es algo que se haga una sola vez, así como en el bautismo. ¿Se dan cuenta que el bautismo es una sola vez y para siempre? Reyes, pero la cena del Señor no. Es algo que tenemos que hacer cada vez. Tampoco es un ritual, como en otras iglesias lo hacen cada semana. No. Reyes. Pero sí lo tenemos que hacer cada vez. ¿Están entendiendo? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y aquí ya nos está enseñando el propósito. ¿Cuál es el propósito? Recordar. Es un memorial, es un recordatorio de lo que Cristo hizo en esa cruz, su sacrificio. Y enseguida vamos a analizar todo esto. Amén. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Ya lo estaremos viendo más adelante. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno en sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿se puede tomar la copa y el pan indignamente? Sí. Pero ¿cómo es eso, pastor? Lo vamos a ver más adelante. Tengan paciencia. Entonces, aquí Pablo está enseñando que la cena del Señor debe ser practicada por la iglesia, por los cristianos. Y relata cómo Jesús en la última cena que tuvo con los apóstoles, ¿se acuerdan? Antes de morir, compartió el pan y el vino. Ahora, hermanos, vamos a profundizar en el simbolismo de todo esto. Y vamos a ver sus características, hermanos. Y la primera característica es, número 1, la cena en la época de Jesús era generalmente el cordero, el vino, el pan y hierbas amargas. Eso era la traducción entre los judíos. Y eso es lo que se comía. Entonces, cuando Jesús reparte el pan y reparte el vino, hermanos, Él es el cordero. Él está simbolizando al cordero. Estos eran los elementos mismos de la Pascua. Pero Jesús, escúchenme bien, no está continuando con la Pascua. Esto Jesús no lo está haciendo para que ellos continúen con la tradición de la Pascua. No. Ahora Jesús le está dando un significado nuevo. Jesús está instituyendo algo nuevo. Pero los judaizantes dicen que Jesús quiso continuar con la tradición de la Pascua. Y eso es una total mentira, hermanos. Porque cuando Pablo escribió para enseñar sobre la cena del Señor, Pablo no les estaba escribiendo a los judíos. Y tampoco se hace mención de los otros elementos de la Pascua, o sea, el cordero y las hierbas amargas. Si son observadores, solamente menciona el pan y el vino, ¿sí o no? Por lo tanto, no es la Pascua lo que se hacía en la iglesia de Corinto. No es la prolongación de esa festividad judía, no. Lo que hace Jesús es que toma esta celebración judía y le da una resignificación. Ahora enfocado en que Él es el Cordero, que será molido por nuestros pecados. Y el vino tipifica su sangre y el pan su carne. Es decir, la Pascua judía era tipo y sombra de la cena del Señor. Y la cena es tipo y sombra del sacrificio de Jesús.
¿Están entendiendo? Y lo que no aceptamos los cristianos protestantes es que la cena del Señor sea una prolongación de la Pascua judía. Por eso tengan mucho cuidado con los judaizantes. Seguimos. Y en el versículo 29 dice que Jesús dio gracias y lo repartió entre los apóstoles. ¿Cómo fue esto, pastor? Vayamos a Mateo capítulo 26 para tener, gloria a Dios, aleluya, una mejor revelación sobre esto. Mateo capítulo 26, versículo 26. Miren lo que dice. Y mientras comían, eso quiere decir, escúchenme bien, que ya habían comido el cordero, tal vez con las hierbas amargas. Ya había alimentos aparte del pan y del vino. ¿Están entendiendo? Y dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Si se dan cuenta, Jesús da un enfoque, una prioridad al pan y el vino. No habla de los demás elementos, no habla ni del cordero, no habla ni de las hierbas amargas. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, su prioridad era el pan y el vino. Gloria a Dios. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, podemos ver que aquí Jesús está estableciendo un nuevo pacto. O sea, que el antiguo pacto quedó atrás. Ahora se está estableciendo un nuevo pacto. Y quiero que sobresalga esta palabra que por muchos es derramada. Pregunta, ¿para quién es derramada la sangre de Cristo? ¿Para toda la humanidad? ¿Ah? ¿Para todos los hombres de todos los tiempos, de toda la historia del mundo? No, solo para muchos. No es para todos la sangre de Jesucristo. La sangre del Señor tiene un objetivo claro y es los muchos. Y en el libro de Lucas vamos a ver quiénes son los muchos. Aleluya. Espérense. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, y esta es una promesa maravillosa. ¿Alguna vez ustedes no han deseado estar en ahí? ¿Cómo habrá sido eso? Que Jesús mismo de su mano esté partiendo el pan, esté repartiendo el vino, e inclusive hubo un ágape entre Jesús y sus apóstoles. Ahí estaban todos. Inclusive Judas estaba ahí. Aleluya. Aunque muchos dicen, no, Judas no estaba ahí. No, aún Judas estaba ahí. Entonces, porque no tuviera sentido, gloria a Dios, de que lo haya excluido antes de la traición de Judas. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, seguramente Judas, hasta Judas estuvo ahí. Ahí estaban solo los 12. Pero miren la promesa. Para todos los cristianos. Ese día dice que cuando estemos allí, gloria a Dios, aleluya, cuando estemos en el reino del Padre nuevamente, Jesús beberá. Seguramente va a partir el pan, va a repartir el vino y tal vez tengamos un agape, no sé. Tal vez hay un corderito ahí. Gloria a Dios. O los elementos que se usaba en la Pascua, qué sé yo. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Vamos a estar ahí. Y Jesús mismo, de su propia mano, nos va a estar partiendo el pan, nos va a estar dando el vino. Y todos los cristianos, hermanos, todos sus hijos vamos a estar allí. Qué maravilloso, ¿sí o no? Ahora, cuando hablamos de la cena del Señor, nos imaginamos la pintura de Da Vinci, porque eso se nos ha metido, ¿sí o no? Desde chiquitos. Y hay una mesa, gloria a Dios, que nosotros conocemos, gloria a Dios, donde se sentaban como nosotros nos sentamos, porque, gloria a Dios, así lo hacemos, gloria a Dios, ahora. Y vemos que solamente de un lado de la mesa están todos los apóstoles. Y de ahí surgieron muchas herejías, el código Da Vinci y todo eso. Pero todo eso es mentira, hermanos.
¿Por qué? Porque en una mesa nunca nadie se sentaría así, solamente en un lado. Sería ilógico. Y todo el otro lado vacío. Y peor, posando para una foto. Eso es un invento de este Leonardo da Vinci. Y gloria a Dios que produjo muchas herejías. No es así, hermanos, como era la cena del Señor. Hermanos, en los tiempos de Jesús, gloria a Dios, las costumbres de los judíos era una mesa casi a nivel del suelo. Y tenían unas almaditas y se recostaban. Gloria a Dios. Y jalaban los pies hacia ese lado. Y de esa forma formaban un círculo, hermanos. Gloria a Dios. Esa era la forma en que los judíos, los glorios, se sentaban a la mesa. Y con una mano agasaban y se metían a la boca. Se recostaban en un brazo. Aleluya. Y la cabeza de uno quedaba cerca del pecho del otro. Por eso la Biblia dice que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba cerca de él. Aleluya. Entonces, eso nos sugiere que Juan se ubicaba al lado de Jesús, a los pies de Jesús. Por eso se podía recostar en el pecho de Jesús. Pero los del grupo LGTB agarran estos versículos para decir que Juan tenía alguna inclinación homosexual. Pero esa es una herejía, eso es una mentira. Esa es una falta de comprensión de la cultura y de las costumbres de la época. Ahora vámonos a Lucas, para ver complementos, no diferencias, complementos de esta historia. Lucas, capítulo 22. Te alabamos, Señor. Versículos 17 y lo vamos a leer hasta el 19. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que Jesús está dando una orden enfática para todos aquellos que dicen: no, ya no se debe practicar la cena del Señor. Pero aquí Jesús está dando una orden. ¿Se acuerdan que cuando Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas? Y una de esas cosas que Jesús nos ha enseñado es la cena del Señor y el bautismo. Esto es un mandamiento, hermanos. Háganlo en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y muchos agarran este texto y dicen: ¿por qué otra vez la copa? Hay una contradicción entre Mateo y Lucas. No. Hermanos, ¿qué hizo primero Jesús? Repartió la copa para que la tomaran. Y después de que ellos tomaron, Jesús recién les dijo cuál era el significado. Por eso, hermanos, no hay contradicción entre Lucas y Mateo. Se están complementando, hermanos. Ahora, ¿quién ministró la cena del Señor? ¿Quién ministró la cena? Ya les di la respuesta. Jesús. Ahora, Jesús, ¿a quiénes les ordenó que lo hicieran en memoria de él? A los apóstoles. Escúchenme bien. Por eso la cena del Señor no puede ser administrada por cualquiera. Es muy diferente al bautismo. Hermano, un verdadero cristiano puede bautizar a otra persona. ¿Se acuerdan de la enseñanza pasada? Si tú vas, digamos, a un lugar lejano de tu país, a la frontera, qué sé yo, a una estancia, a un pueblito que está lejos, fuera, gloria a Dios, de la civilización. Y por causa de trabajo o por X o Z motivo, tú tienes que ir ahí.
y tienes la oportunidad de predicar, le predicas, esas personas creen que tienes que hacer, bautizarlas. Puedes hacerlo. Pero en la cena del Señor debe hacerlo un pastor. Y aunque el bautismo y la cena del Señor son un símbolo y nada más, no nos dan la salvación, pero sí nos enseñan cosas. Y la cena del Señor enseña algo más profundo que el bautismo. Porque en la cena estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando comemos el pan y lo hacemos pedazos en nuestra boca, antes, hermanos, tiene que ser un pan sin levadura. No es un pan blando. Gloria a Dios. Como en muchas iglesias traen bizcochos, queques. Hermanos, por favor. Es un pan, gloria a Dios, crocante. Es un poco inclusive durito. ¿Se acuerdan cuando han comido? ¿Por qué? Porque no tiene levadura. Y cuando tomamos ese pan sin levadura, ese pan es crocante. Y tenemos que hacer fuerza. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Para qué hacemos eso? Para hacerlo pedazos y lo trituramos hasta molerlo. Y Jesús dijo, este es mi cuerpo que será molido por sus pecados. Rayos. Así fue molido el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, por mis pecados y por tus pecados, por el pecado de todos sus hijos. Este es el significado maravilloso de esto, hermanos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice que Él tomó el vino. Ahora, ¿cómo era el vino? Era poco fermentado. Y aunque era jugo de la uva, no era dulce. Era un vino amargo. Pero hoy día le echan hasta azúcar para que sea rico. A ver cómo está. No, le falta azúcar. Y eso está mal. Porque no era así el vino de la cena del Señor. Era amargo y rojo como la sangre. Y es precisamente por eso que simbolizaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los apóstoles tomaron ese vino, sabía amargo. No era algo delicioso, era agrio. ¡Ay! Y les quemaba la garganta, el pecho. Y ellos sentían cómo ese vino amargo llegaba hasta sus entrañas. Y eso nos recuerda el sufrimiento de nuestro Señor. Porque Él no derramó su sangre de una forma sencilla y fácil. Ah, no, pastores, que como era Dios, no sentía nada. No, ya se los expliqué. Eso es una mentira. Jesús fue 100% humano, 100% hombre. Él sintió el dolor, así como tú y como yo pudiéramos sentir el dolor si pasaríamos algo semejante. Cuando tú te das sin querer un martillazo en el dedo, ¡ay! Gritas. Es terrible, ¿sí o no? A veces cuando nuestras esposas están cocinando y se cortan la mano, ¡ay! Y el dolor, no pueden hacer nada con ese dedo. Y esas son heridas menores. Ahora imagínense a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos recuerda la cena del Señor, el sacrificio de Jesucristo. Porque cuando salió sangre del cuerpo de Jesús, fue doloroso y terrible mientras duró su pasión y su muerte. Por eso, hermanos, el vino no podía saber rico, no podía ser dulce, agradable, no. Porque el vino nos recuerda el sufrimiento de nuestro Señor. Cuando ustedes tomen la cena, recuerden lo que Cristo sufrió, lo que Cristo padeció. Lo hizo por ti y por mí. Hermanos, nosotros éramos los que merecíamos ser torturados, ¿sí o no? Nosotros éramos los que merecíamos este castigo. Pero Cristo por amor se entregó para que no sufriéramos nosotros este castigo. Ahora, lo único que tenemos que hacer nosotros es recordar lo que Cristo padeció por nosotros. ¿Están entendiendo? Y lo hacemos cada vez que tomamos la cena. Cuando comemos el pan y tomamos el vino. Gloria a Dios. Ahora, hay varias posturas sobre la cena del Señor. Número 1, la transubstanciación, que es la postura de la iglesia romana. Y ellos dicen que en el momento glorioso en que ellos están agarrando la hostia,
Y el vino se convierte en ese momento literalmente en la carne y la sangre de Jesucristo. Pero todo eso es una herejía. Número 2, la consubstanciación, que fue lo que predicó Lutero, que hay una consubstanciación. Él decía, el vino sigue siendo vino. El pan sigue siendo pan. Pero hay una doble sustancia. Rayos. Eso es la consubstanciación, decía Lutero. Es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, pero a su vez es un pan y es un vino. Así como Cristo es hombre y es Dios, así también el pan, pero es el cuerpo de Cristo. Y el vino es vino, pero también es la sangre de Cristo. Pero, ¿eso dice la Biblia? No, no. Número 3, el simbolismo. Zwinglio dijo, Lutero se equivocó y también la iglesia romana. No es la sangre ni el cuerpo de Cristo de una forma literal. Tampoco tiene una doble naturaleza. Simplemente es un símbolo que nos habla de lo que Jesús hizo, que nos lleva a reflexionar en todo el sacrificio de Cristo. Y número 4, el presencialismo. Y esto fue lo que dijo Calvino. Sí es un símbolo, y estaba de acuerdo con Zwinglio. No hay una transubstanciación ni una consubstanciación. Sin embargo, en este simbolismo está la presencia implícita de Cristo. No se queda en un símbolo, sino que además de ser un símbolo, nos lleva a la presencia y a la comunión con Dios. Ahora, ni Martín Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino jamás creyeron que la cena del Señor tenía que ver con la salvación. Nunca. Aunque algunos protestantes usan el término sacramento, pero no lo usan en la misma forma en que lo usa la Iglesia romana, que dicen que transmite la gracia salvadora, sino que más bien transmite una gracia santificadora, que es algo diferente. Y aunque no tenga que ver con la salvación, pero sí son importantes, porque son mandatos del Señor. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Estas son ordenanzas de nuestro Señor. El Señor ordenó claramente. El pan representa el cuerpo partido de Cristo por los pecados. Y el vino, la sangre derramada por Cristo del nuevo pacto. Y tiene como objetivo recordar su muerte hasta que Él vuelva por segunda vez. Entonces, la Santa Cena es un simbolismo, es un memorial que nos recuerda su sacrificio en la cruz, como ya lo vimos. Hermanos, y es una bendición hacerlo. Es una Eucaristía. Ay, pastor, usted usa mucho el lenguaje de la iglesia romana. Usted parece que se está volviendo romano. No. Hermanos, esta palabra no es exclusiva de la iglesia romana. Es una palabra griega que significa simplemente acción de gracias. Y a veces también se usa la palabra eulogia del griego, que significa bendición. Y lo vamos a comprobar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Santo eres, Señor. Así dice el Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, este versículo nos muestra cómo la copa es una bendición. Entonces, eso significa que la cena no solo es un simbolismo del sacrificio de Cristo, sino que al acordarnos del sacrificio de Cristo, somos bendecidos, hermanos. Pero el día de hoy hemos perdido la esencia del Evangelio. No solo es entender el sacrificio de Jesús de una manera racional y lógica, sino que debemos sentirlo como algo real y que tiene que ver con nosotros. Y es sentirlo todo el tiempo y de transformar nuestras vidas por completo. Y la cena del Señor es una bendición,
No solo porque recordamos el sacrificio de Cristo, sino porque lo sentimos, lo estamos viviendo de forma física, porque destrozamos ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo y estamos bebiendo ese vino amargo que simboliza la sangre de Cristo. Y en ese momento estamos experimentando y recordando el sacrificio de nuestro Señor. Es necesario por eso la cena del Señor para los cristianos, porque es una bendición. ¿Están entendiendo? Seguimos. También es una manera de evidenciar nuestra comunión con Cristo. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Versículos 51. Adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Y ellos se estaban imaginando el canibalismo, hermanos. Gloria a Dios. Ellos no entendían el simbolismo. Gloria a Dios. Ellos no entendían que esto era algo metafórico y que no era literal. Gloria a Dios. No le estaba diciendo coman mi carne así de una forma literal, no. Pero no entendían. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ¿eso significa que si no tomo la cena del Señor me condeno? No. A lo que se refiere Jesús es al simbolismo que eso trae, al entender el sacrificio de la cruz, cómo Él entregó su carne y su sangre. Por eso todo verdadero cristiano va a querer practicar de la cena del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo hace no para salvarse, gloria a Dios, sino lo hace para evidenciar que es un verdadero cristiano. Es así como las obras. El cristiano hace buenas obras no para salvarse, sino lo hace como evidencia de que es salvo. Es lo mismo. Nosotros participamos de la cena del Señor, no porque eso nos va a salvar, no, sino que de esa forma evidenciamos que somos cristianos. ¿Están entendiendo? Aleluya. Te alabamos, Señor. Ahora, nosotros practicamos la cena del Señor porque es una ordenanza que nuestro Señor nos dio, como cualquier otra ordenanza del Señor. Y si alguien no lo obedece, es porque no es un verdadero cristiano. Y en este sentido, el que no come su carne y bebe su sangre, no tiene lugar en él. Porque es imposible que un verdadero cristiano sea desobediente, ¿sí o no? El verdadero cristiano va a querer obedecer siempre a su Señor. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y la iglesia romana agarran estos versículos para decir que si no hacen su primera comunión y no son parte de la cena y no comen su hostia y su vino, se van a condenar. Esos hombres que no hicieron su primera comunión se condenan. Lastimosamente le dan una interpretación a estos versículos completamente literalistas o literalista. Y si hacemos esto, vamos a interpretar mal la cena del Señor. ¿Por qué? Porque solamente lo están haciendo con un solo pasaje. Hay que interpretar este pasaje con 1 Corintios 11, con Mateo, con Lucas. Hay que interpretarlo en el contexto completo de las Escrituras. Por eso a los judíos les pareció espantoso cuando Jesús les dijo, el que no come y toma mi sangre. Dijeron, este hombre nos está hablando de canibalismo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pero la Biblia dice que Jesús enseñaba así para que no entendieran. ¿Sí? Gloria a Dios. Y ya han pasado más de 2000 años
y sigue habiendo personas que no entienden que esto es algo simbólico y no es algo literal, como piensa la iglesia romana. Esto es algo simbólico, es una metáfora y nada más sobre la cena del Señor. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, aquí Jesús se está comparando con el maná. ¿Se acuerdan de la historia de Israel? Y cuando tenían hambre y Dios les dio pan del cielo, el maná. Pero ellos murieron, aunque comieron ese pan. Pero el pan que viene del cielo les dará vida eterna. Pero no podemos hacer una interpretación literal de estos versículos. Gloria a Dios. Sin tomar en cuenta los demás versículos que hablan de esto, como lo hace la iglesia romana. Hermanos, cuando dice el que no come mi pan, perdón, el que no come mi carne, se está refiriendo al pan de la cena. Gloria a Dios. Es un simbolismo. Y como participamos de ese pan, gloria a Dios, tenemos vida eterna, porque eso significa, demuestra que somos verdaderos cristianos. Pero no somos salvos, no es que en el pan esté la gracia salvadora metida ahí en el pan, no, sino que lo hacemos porque somos obedientes a los mandatos de nuestro Señor. ¿Están entendiendo? Cuando ustedes hacen buenas obras, ¿piensan que por eso se van a salvar? ¿Verdad que no? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Ah? Porque esa es la evidencia de que somos salvos, de que somos cristianos verdaderos. Ahora, entonces, ¿qué significa la cena del Señor? En primer lugar, evidencia el efecto de esa comunión, el efecto de los símbolos que se utiliza, pan y vino, cuerpo y sangre. Pan representa a Cristo y su obra. Vino tipifica la sangre de Cristo. Y al mismo tiempo, gloria a Dios, está tipificando esa transformación del carácter y del comportamiento de sus hijos, de los cristianos. Hermanos, así como el pan alimenta y da fuerzas al hombre, porque si uno no come pan no tiene fuerzas, ¿sí o no? En lo natural. Si no comes, ¿qué representa el pan en el mundo? El alimento, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y si uno no come, no tiene fuerzas. Entonces, escúchenme bien, ese pan de la cena del Señor simboliza a Cristo. Es decir, nos da energía, nos ayuda a continuar y podemos seguir adelante en nuestra vida cristiana, que no es fácil. Pero con Cristo tendremos fuerzas para seguir adelante. Y el vino tipifica la sangre. Gloria a Dios. Al mismo tiempo nos habla del Espíritu Santo que transforma nuestro carácter. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Miren lo que dice. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando una persona bebe vino, y está hablando de bebidas alcohólicas, ¿qué pasa? ¿Qué produce el vino en esa persona? Lo transforma, lo cambia. Ese hombre se vuelve agresivo, comienza a hablar malas palabras, se vuelve violento, viene a su casa, golpea a la mujer, pega a los hijos, está peleando con todo el mundo. Y eso todo es producto de haber consumido vino, ¿sí o no? Y este vino del Espíritu Santo, Dios, que es la sangre de Cristo tipificada, ese vino nos cambia el comportamiento, cambia nuestro carácter. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace diferentes, pero no para mal como lo hace el vino que embriaga, sino para bien.
Porque es el vino de la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que nos hace ser nuevas criaturas? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí o no? Ahora, gloria a Dios, aleluya. Escúchenme bien. La sangre de Cristo no es un fetiche. Ya, yo creo que ustedes están entendidos en esto. Pero para los que nos oyen. Hermanos, la sangre de Cristo no es para cubrirme, me cubro con la sangre de Cristo, cubro a mi esposa, cubro a mis hijitos. Hermanos, ese no es el propósito, gloria a Dios, de la sangre de Cristo. Cuando Jesús derramó su sangre, no estaba pensando para que mis hijos se cubran sus casas, sus negocios. No, no. Cuando Jesús estaba derramando su sangre, estaba pensando que esa sangre nos iba a limpiar de todos nuestros pecados, que nos iba a transformar. Gloria a Dios, ese fue el propósito que tenía Jesús en la mente cuando estaba derramando su sangre. Y no como hoy día, como si fuera un amuleto o como si fuera brujería. Ni tampoco sirve la sangre de Cristo para echar fuera demonios, por favor. Todo eso es una herejía. Y le están dando un mal uso a la sangre de Cristo. Y están empapando todo con la sangre de Cristo. Qué pena por esos pastores que están enseñando mal a esas pobres ovejas. Seguimos. También la cena del Señor evidencia la unidad entre hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 10, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, gloria a Dios, esto también tienen que corregir muchas iglesias, porque están copiando lo que hace la iglesia romana. ¿Conocen las hostias? Son como pancitos blancos, así chiquititos, pero son diferentes. Y muchos dan así pancitos chiquitos a cada uno, pero eso está mal. Porque en la cena del Señor tiene que ser un solo pan, que se tiene que partir. ¿Están entendiendo o no? Y está haciendo una comparación, gloria a Dios, con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos cristianos alrededor del mundo, pero somos un solo cuerpo. Y todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, cuando participamos de este pan, de esta cena, estamos diciendo, reconocemos el sacrificio de Cristo, que su cuerpo fue partido por nosotros. Pero a la vez estamos diciendo, yo soy parte de la iglesia. Tiene doble simbolismo este versículo. Por eso se llama la comunión, como una unión. Soy parte de la iglesia. Entonces, cuando Cristo muere en esa cruz, Dios, ¿qué forma tiene la cruz? A ver, un ratito. ¿Qué simboliza esa cruz? Ustedes saben que tiene un palo largo que está en forma vertical y un palo más corto que está en forma horizontal. Entonces, el palo vertical significa la comunión entre Dios y el hombre. Y el palo vertical significa la unión entre el hombre y el hombre. Es decir, Jesús no solo está restaurando, gloria a Dios, aleluya, la comunión entre el hombre y Dios. No. Sino que también está restaurando la relación entre los seres humanos. Hermanos, para que nuestra vida aquí en la tierra y nuestra forma de comportamiento con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, sean agradables a Dios, tiene que haber comunión. ¿Están entendiendo? Tiene que haber comunión. Dios no quiere que sus hijos estén peleando, estén discutiendo, están agrediendo a los demás. Dios quiere que nosotros seamos más conforme a las Escrituras,
que nosotros seamos más conformes a Cristo. ¿Y qué es una comunión? Porque somos el cuerpo de Cristo. Tiene que haber comunión entre nosotros. Aunque también habrá disensiones, dice la Biblia, es necesario las disensiones para ver quiénes son aprobados. Pero en la iglesia debe haber comunión, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el pan. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Él vino a traer comunión entre los hermanos de la iglesia. Todos los que son parte de la iglesia se deben de unir. Todas las iglesias en todo el mundo. Y si tenemos, gloria a Dios, diferencias por doctrinas secundarias, doctrinas terciarias, no, eso no puede impedir que estemos unidos. Lo importante es lo fundamental, lo importante es la ortodoxia que nos salva, las doctrinas fundamentales, eso es lo importante. Gloria a Dios, y tenemos que estar unidos. Aleluya. Por eso ustedes tienen que saber ya lo que es doctrina fundamental y lo que es doctrina secundaria y terciaria. Porque a veces a mí me dicen, pero pastor, ¿usted cómo habla en contra de otros hermanos? No. Ya les he dicho, una cosa es una herejía. Porque todos nos podemos equivocar, ¿sí o no? Yo me puedo equivocar, es más, ¿cuántas veces me habré equivocado? ¿Están conscientes de eso, sí o no? Pero eso no significa que porque me equivoque en algo voy a comenzar a enseñar herejías. Eso es otra cosa. ¿Están entendiendo? Ya se los he explicado muchas veces. Pero aquellos que somos cristianos, que creemos lo fundamental, las doctrinas fundamentales, tenemos que estar unidos. Aunque tengamos diferencias en las cosas secundarias y terciarias. Y miren cómo 1 Corintios 10 tiene un enlace inevitable con 1 Corintios 11. Ahora, ¿cómo era la cena del Señor en Corinto? Hermanos, ellos hacían una cena comunal. Cada uno llevaba alimentos que compartían con los demás. Esto era un ágape. Reyes, aleluya. Y después de compartir estos alimentos, ellos partían el pan y tomaban el vino. Por eso la cena del Señor también nos habla de la comunión entre hermanos, de amarnos y respetarnos los unos a los otros, de estar en unidad. Pero miren lo que pasó en Corinto. Y aquí vamos a ver los errores que cometieron los cristianos de Corinto en la cena. No le dieron la dignidad que merece. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. Miren lo que dice. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Seguramente algún hermano vio todos esos abusos que se estaba cometiendo en la iglesia de Corinto. Entonces le dieron aviso a Pablo. Y seguramente esa persona que le fue con el chisme a Pablo, no tenía la autoridad para corregir, tal vez era un hermano. Entonces tal vez hasta el pastor, el obispo, estaba cayendo en estos errores en cuanto a la cena del Señor y tuvo que recurrir a Pablo. Por eso dice, oigo que entre vosotros hay divisiones, había peleas entre los hermanos. Y en parte lo creo. En parte lo creo. Tal vez está exagerando, pero en parte lo creo. Que hay divisiones entre ustedes. Versículo 19. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones? Miren, es preciso. Tiene que haber disensiones en la iglesia. Es preciso, hermanos. Glorioso. Para aquellos que dicen que no, sí. ¿Cuál es el objetivo de eso? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por eso se los he dicho muchas veces. No todos los que están en la iglesia son trigo. A veces ahí en medio del trigo está la cizaña. En medio de las ovejas están los cabritos. Aleluya. Solamente los que son ovejitas van a ser aprobados. Versículo 20.
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, había perdido sentido lo que era la cena del Señor, porque la cena del Señor era comunión entre los hermanos. Comunión. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aleluya. Y muchos usan estos textos para negar la cena. Y dicen, no, es que aquí no está hablando, pastor, de la cena del Señor. Y no entienden que en la iglesia de Corinto, antes de la cena del Señor, había un ágape, un compartir entre hermanos. Y hay iglesias que lo hacen así. Tienen un ágape antes de la cena del Señor. Entonces, lo que sucedía era que los hermanos que llevaban la comida decían, mejor me aseguro mi comida. Me voy a asegurar mi comidita, o si no me voy a quedar sin nada. Y seguramente aquel que llevaba un pollo entero, un pollo al horno, vamos a imaginar, no es que la Biblia dice, pero vamos a imaginar, y se aseguraba el pecho, y se lo sacaba el pecho, se lo sacaba el ala, se lo sacaba la pierna, se la sacaba, gloria a Dios, aleluya, la entrepierna, o sea, las partes donde tenía más carne, y la espalda, el caparazón lo dejaba para los hermanos. Y se aseguraba su cena, sin importar si iba a compartir o no con el hermano. Y algunos hasta se emborrachaban. Y Pablo tiene que corregir todo esto. Porque ágape era para mostrar amor entre los hermanos. No importa si yo llevo más cosas que mi hermano. La repartición tiene que ser por igual. Y todos tenemos que comer lo mismo. Ese era el propósito del ágape, de compartir por igual entre todos. Pero a veces ya les han acuñado, gloria a Dios, a los hermanitos, al pastor, doble pechuga. Ay, para este hermanito, aunque sea el caparazón, la espalda. Gloria a Dios. Y eso está mal. Quiero recordarles esto, hermanos. El pastor no es superior a los hermanos. Solo tiene una responsabilidad mayor y nada más. Los líderes no son superiores al pueblo. Todos somos iguales delante de Dios, solo con diferentes responsabilidades y nada más. Pero en ese agape todo tenía que repartirse por igual. Por más que tú seas rico y traigas las mejores cosas y alguien que es pobre tal vez trajo lo mínimo, igual tiene que recibir el alimento por igual. Porque ese es el propósito de la cena del Señor. Escúchenme bien, porque esto va a cobrar más sentido más adelante. La unión entre los hermanos. ¿Están entendiendo? Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada, o sea, a los pobres. ¿Qué os diré? Que os alabaré. En esto no os alabo. Entonces, aquí estaba hablando principalmente a los ricos, a los malos, estaba yendo en contra del egoísmo. Gloria a Dios, que tal vez llevaban las mejores cosas, pero ellos mismos se lo aprovechaban y no querían compartir con sus hermanos. Y tal vez venían sin comer nada y les dice, ¿acaso no tienen casas? Ustedes podían comer en sus casas. Ustedes tienen. ¿Por qué hacen esto? ¿Para menospreciar a sus hermanos que son más pobres? ¿Que no tienen nada? No les alabo en esto, les dijo Pablo. Y lastimosamente hay gente que menosprecia la cena del Señor. Y no entienden el significado de la cena del Señor. Que es un simbolismo que ejemplifica, aleluya, que nos ayuda a tener una mejor comunión entre hermanos. Ese es el propósito de la cena del Señor. Aleluya. Y a la vez una mejor comunión con Dios. Y al no entender esto, hermanos, menosprecian la cena del Señor. Hay iglesias donde ponen el pan en la parte de atrás del auditorio. Y les dicen, vayan atrás y cojan un pedazo. Cojan un pedazo de pan y luego coman. ¿Qué es eso, hermanos? Esto es un momento solemne, sublime y muy importante. El Señor lo ordenó así.
Y en la Escritura se ve que para el Señor es un momento importante y sublime. Así que no podemos menospreciar la cena del Señor. También hay personas que usan pan con levadura. Usan galletas, bizcochos con su Coca-Cola para simbolizar la cena del Señor. Pero ya lo dijimos en la enseñanza pasada. Si cambias el método, destruyes el significado. Y esto mismo se aplica en la cena del Señor. ¿Qué simbolismo es una Coca-Cola? ¿Qué simbolismo es un queque, un bizcochuelo, unas galletas? ¿Qué simboliza eso? Eso no es la cena del Señor. Porque es algo rico, dulce, agradable. Y esa no es la idea de la cena. Todo cristiano debe saber qué simboliza la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor tampoco es la repetición del sacrificio de Cristo, como lo hace la iglesia romana. Y cada semana están sacrificando a Cristo. Y piensan que cada semana Cristo muere. ¿Saben por qué ellos llaman altar al lugar donde se para el cura? ¿Saben por qué? Porque altar implica un sacrificio. Y cada semana están sacrificando a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué los romanos piensan que Cristo vuelve a morir? Hermanos, ¿saben lo que significa una misa? La misa significa la repetición del sacrificio de Cristo. Eso es lo que la iglesia romana cree. Y esto está en contra de lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Hebreos 7, 27. Miren lo que dice. En la última parte, hablando de Jesús, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Cuando Él vuelva, va a venir con todo su poder, con toda su gloria, en medio de una nube, sobre una nube, y todo ojo lo verá. Cristo fue sacrificado solo una vez y nunca más. Pero también hay cristianos que al púlpito le llaman altar. Yo les pregunto, ¿a quién están sacrificando? Esto no es el altar. Vuelvo a repetir, porque un altar implica sacrificio. Esto es un púlpito y nada más. ¿Están entendiendo? Ahora, la cena del Señor es para personas nacidas de nuevo y que tengan uso de razón. Y no es para todo el mundo, porque hay iglesias que se van a un extremo y vienen personas nuevas a la iglesia. Y justo ese día el pastor va a celebrar la cena del Señor. ¿No quieres participar de la cena del Señor? No, no podemos hacer eso. Porque ¿qué sabe esa persona invitada? ¿Qué simboliza la cena del Señor? ¿Qué sabe sobre el sacrificio de Cristo? No sabe nada. Pero el nacido de nuevo sabe lo que está haciendo, lo entiende y lo cree. Y aquí surge una pregunta. ¿El que toma la cena del Señor tiene que ser bautizado? En algunas iglesias dicen que sí, porque como es bautizado, está declarando públicamente que es iglesia. Y la cena del Señor es para la iglesia. Bueno, respetable. Otras iglesias dicen que no es necesario ser bautizado. ¿Por qué? Porque una persona es cristiano, una persona nace de nuevo desde el momento en que cree. Y en ese momento ya es iglesia. Y esta es la posición que tenemos nosotros en Casa de Oración. Uno es iglesia desde el momento en que cree. Esto no es ortodoxia, no me voy a condenar por esto. Pero no se puede impedir que uno que cree en el Señor tome la cena del Señor. Porque tampoco la iglesia está bautizando todos los días. Programamos fechas, meses para bautizar. Entonces, en ese lapso, gloria a Dios, hay una persona que se convierte, cree, se ve los frutos dignos de arrepentimiento, entonces puede participar de la cena del Señor. Y en la primera oportunidad, él va a buscar bautizarse, porque ese es el anhelo de un verdadero cristiano. ¿Están entendiendo? En la Biblia no dice que la cena del Señor es solo para bautizados. Pero esas iglesias lo dicen por una lógica subjetiva.
Bueno, tendrán sus razones, respetable. Gloria a Dios. Pero tampoco por eso son herejes. No, 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 no. Otra cosa importante. La cena del Señor, los elementos que se usan, el pan no es literalmente el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. El vino tampoco es la sangre literal de Cristo. Esto se conoce como la transubstanciación. Hermanos, y la transubstanciación fue definida como dogma en el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215. Es decir, antes del año 1215 no se había definido como dogma, pero ya algunos hablaban de la transubstanciación que enseña la Iglesia romana. Pero no se había definido como dogma o como doctrina de la Iglesia romana hasta el año 1215. Habían pasado 1215 años desde que los apóstoles habían muerto. El obispo que hizo posible que la transubstanciación sea un dogma oficial de la Iglesia romana, fue Inocencio III. Y ese hombre de Inocencio no tenía nada. Ellos pueden ver, hemos estudiado la historia de la Iglesia. Ahí está, hablamos de ese personaje. Pero la Iglesia romana se escuda en Juan capítulo 6, versículo 54, donde dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ellos lo interpretan literalmente. Y ya vimos que no se puede interpretar esto literalmente, sino que es una metáfora, simplemente es un simbolismo y nada más. También malinterpretan mal las palabras de los padres de la iglesia, de Ciro de Jerusalén, de Crisóstomo, de Cirilo de Alejandría, de Ambrosio, de Justino Mártir, de Ignacio e Irineo. Pero cuando escudriñamos lo que escribieron ellos, no están hablando de transubstanciación, porque los padres de la iglesia, cuando nosotros estudiamos a los padres de la iglesia, tenemos que reinterpretar con hermenéutica lo que ellos dijeron, porque muchos cogen escritos de los padres de la iglesia y dicen: pero es que aquí están hablando, gloria a Dios, aleluya, de la transubstanciación. Gloria a Dios. Pero no, ese es un error. De lo que ellos hablan es de los efectos de la Eucaristía, de la acción de gracias, más que de los elementos de la misma. Ellos hablan del efecto que tiene la vida del cristiano al consumir el pan y el vino, y no que el pan y el vino se transforman en la sangre y la carne literal de Jesucristo, no. Y muchos otros padres de la iglesia estaban en contra de todo esto, como Tertuliano, Cipriano, Agustín, Clemente y Orígenes. Y ellos hablaban de la cena del Señor solo como algo simbólico. Entonces, cuando un romano, un miembro de la iglesia romana, te dice: no, es que los padres de la iglesia hablaron de la transubstanciación. Y tú le tienes que decir: ¿qué padres de la iglesia? Ciro de Jerusalén, no hablo de eso. Crisóstomo, no hablo de eso. Cirilo de Alejandría, no hablo de esto. Ambrosio, Justino, Mártir, Ignacio, Irineo, no hablaron de esto. Dios, estás equivocado. Malinterpretaste lo que dijeron ellos, que es otra cosa. ¿Están entendiendo? Seguimos. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice tomar indignamente la cena del Señor? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Escuchen y estén atentos para que entiendan, porque yo sé que muchos tienen otro concepto sobre esto. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, ¿esto significa que tenemos que estar libres de todo pecado para consumir la cena del Señor? ¿Será que hay alguien digno de celebrar la cena del Señor? ¿Será que está hablando de todo esto? No. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Y la respuesta está en el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. ¿A qué se refiere esto?
¿Será que nos está hablando del pan que representa el cuerpo de Cristo? No, porque al vino ni siquiera lo menciona. Aquí de lo que está hablando Pablo es de la iglesia. Es decir, los que comen y beben sin entender qué es la iglesia, está tomando la cena indignamente. Escuchen, cuando alguien come y bebe sin entender la relación entre hermanos, cuando alguien tiene algo en contra de otro hermano, está peleado, lo odia, no lo quiere ni ver, y hay problemas, eso, hermanos, eso significa que no estás discerniendo o discerniendo lo que es el cuerpo de Cristo. Porque no entiendes que tienes que estar en paz con todos tus hermanos. Eso es tomar indignamente la cena del Señor. Y aquí no está hablando de no pecar, porque siempre pecamos, siempre fallamos, ¿sí o no? Por eso el cristiano tiene que entender, discernir el cuerpo del Señor. Tenemos que entendernos como cristianos y entender que los demás son nuestros hermanos. Un cristiano no puede estar peleando con los hermanos y después tomar la cena todo feliz. Eso no está bien. Tienes que irte a perdonar de tus hermanos si tú quieres participar de la cena del Señor. Porque si no lo haces, no entiendes esto, estás tomando la cena del Señor indignamente. Eso es discernir el cuerpo del Señor. Porque ningún cristiano es digno. Pero hay muchos cristianos que se creen dignos. No, es que yo no peco tanto, yo soy mejor que este. Están como el fariseo. Hermanos, ningún hombre es digno. Entonces, la clave está en discernir el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia dice evaluarse a sí mismo, no significa cómo me he portado estos días, cómo me he portado esta semana, porque así nos habían enseñado, ¿se acuerdan, sí o no? No, no significa eso. Significa hacer un acto de contrición. Señor, no merezco ser parte de la cena del Señor. Y nunca, nunca seré digno de ser parte de tomar la cena del Señor. Solo es por tu gracia. Y vamos a ver dos ejemplos. Mateo, capítulo 23. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Mateo, capítulo 23. Versículo 1 adelante. Miren lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí está hablando de la hipocresía. O sea, de que nada te va a servir tener conocimiento intelectual si no lo aplicas a tu vida. Tenemos que aprender a vivir lo que predicamos. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Y estos fariseos eran así, solo eran oidores, conocedores, tenían el conocimiento intelectual, pero nunca ponían en práctica en su vida diaria. Enseñaban, pero no lo hacían. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Estaban buscando la gloria de los hombres, apariencia. Eran actores, actuaban. Pues ensachan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Con sus mantos, con sus flequillos largos y sus filacterías. Ponían textos bíblicos grandes para que todos vean y los vean y digan, wow, wow, para que los alaben. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, maestro, apóstol, reverendo, licenciado. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué somos todos nosotros? Hermanos. Somos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y uno es nuestro maestro. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo.
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y no sé si se acuerdan, antes de la cena del Señor, o antes de preparar la cena, ¿se acuerdan que Jesús se ciñó una toalla? ¿Para qué? Juan, capítulo 3. Miren. Gloria a Dios. Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. Miren lo que dice. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo sois, porque él lo es, ¿sí o no? Nuestro maestro y nuestro señor. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, ¿ustedes pueden ver la relación entre estos dos textos? ¿Sí o no? ¿Pueden ver la relación en estos dos textos que acabamos de leer? Nadie se llame maestro. Nadie le llame padre a otro. No busquen que los digan rabí, obispo, reverendo, apóstol, profeta, qué sé yo, arcángel, lo que sea. Hermanos, escúchenme bien. La cena del Señor nos lleva a la humillación, a la humildad. Por eso la cena del Señor tiene el lavatorio de pies, porque esa es la actitud que debemos tener en la cena, de humillación, de entrega, de conocer que nada somos y que nada tenemos delante de Él y que Él lo es todo, que el Señor es el único maestro, no hay más. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Pero ahora los cristianos van tras los títulos, ¿sí o no? Quieren ser reconocidos, quieren ser alabados, quieren tener el lugar de Cristo. Sí, así hay muchos. Rayos. Y quieren que las personas los reconozcan. Tienen una actitud de autosuficiencia altiva. Es que yo soy mejor que mi hermano. Es que yo soy mejor que mi hermana. Se creen mejores. Así como lo hacían los fariseos, que se creían mejor que el resto de los judíos. Escúchenme bien. Cuando la Biblia dice, todos vosotros sois hermanos, ¿saben qué significa esto? Que no hay uno superior o mayor. Todos somos iguales delante del Señor. Y la cena del Señor tiene que llevarnos a entender lo pequeño que somos. Que Él hizo el sacrificio. Cristo fue el que se sacrificó y no nosotros. No merecemos nada. Y si el Maestro se humilló, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Por eso todos esos que miran de arriba a los hermanitos menosprecian, se creen mejores, se creen que son más santos, se creen que tienen más conocimiento. Y cuando van a enseñar, no lo hacen con esa actitud de amor, de que esa persona sea restaurada, conozca la verdad, sino lo hacen con esa actitud, no, es que yo soy conocedor de la Biblia, yo soy un erudito. Ahora está de moda, ¿no? Yo soy un apologista. Yo conozco la Biblia. Hermanos, ¿qué nos creemos? ¿Qué somos? Y esa es la actitud que tenemos que tener cuando vamos a tomar la cena del Señor. Tiene que haber comunión. No puede haber menosprecio, no se puede dar preferencia al rico y menospreciar al pobre. Rayos, todos somos iguales. Blancos, negros, del campo, de la ciudad, pobres, ricos, flacos, gordos, altos, bajos. Todos somos iguales.
Y tiene que haber esa comunión, porque ese es el sentido de la cena del Señor. Pero si tú no disiernes el cuerpo de Cristo, que está hablando de la iglesia, y tienes algo en contra de alguien, ten cuidado, porque estás tomando la cena del Señor indignamente. Por eso, si tienes algo en contra de alguien, ve, cose, pídele perdón, porque este es el verdadero significado. Solamente al hacer eso vas a poder ser digno de tomar la cena del Señor. Pero si sigues yo no voy a perdonar. Que le perdone a Dios, pero yo no le perdono. Estás perdido. Estás comiendo juicio para tu vida. Gloria a Dios, aleluya. No puedes aborrecer a tu hermano. No lo puedes odiar. El cristiano no puede decir, sí lo voy a perdonar, pero que me dé tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Que no eres cristiano? ¿Ah? Arrepiéntete, porque esa es una señal de que no has nacido de nuevo. Porque para el verdadero cristiano no hay problema perdonar. No necesita tiempo, no necesita días, no, en ese mismo momento. Gloria a Dios, porque quiere estar a cuentas con su Señor. Gloria a Dios. Y es más, Jesús nos los advierte y nos dice que no pase, gloria a Dios, que no se entre el sol antes de que te hayas perdonado de tu hermano. Ese es el tiempo que tienes para enojarte con tu hermano. Y antes de que oscurezca, ve y dile, perdóname. Gloria a Dios. Aunque tú no le hayas hecho nada, aunque tú no le hayas faltado en nada, ve y perdónate. Ay, ¿cómo, pastor? Pero si no le dicen, no. Es que eso va a hablar de la madurez de tu vida, si realmente has crecido espiritualmente. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.